Vamos a darle paso a, a Gina, Natalia, y ya, Gina, por favor, ahorita le das paso a Lisette. Sigan, por favor. Ok. Listo, ahí me oyen, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, pues buenos días. Yo voy a hablarles un poco de la importancia de cuidar la salud mental familiar en tiempos de crisis, ya sea en situaciones esperadas o inesperadas. Y pues para los que no me conocen, mi nombre es Gina, yo soy psicóloga, tengo experiencia de más de 7 años acompañando familias y desde el año 2017 me dedico a educar a papás y mamás para que puedan conocer a sus hijos, estén en la infancia, estén en la adolescencia a través de mi proyecto que es psicoinfantil adolescente. Entonces quiero iniciar con una frase y es, las crisis suceden todo el tiempo. Algunas son esperadas, otras llegan de repente, ¿cierto? Yo pienso que la clave no está en tratar de escapar de ellas, ¿sí? Sea cual sea la crisis que estemos viviendo o que vayamos a vivir más adelante, sino aprender herramientas para estar preparados para saber cómo afrontarlas, ¿sí? Que eso es un poco lo que quiero hablarles el día de hoy. Entonces quiero contarles rápidamente cuál es mi historia con las situaciones de crisis, porque no crean que porque uno es psicólogo se libra de este tipo de cosas, no, eso es un mito, no es verdad. Digamos que las crisis han hecho parte de mi vida desde que yo era muy pequeña y voy a decirles tres que han sido así como que me han marcado mucho. La primera fue cuando yo tenía 10 años, cuando, digamos, vivíamos cerca a un volcán. Para los que no saben, yo soy mexicana de nacimiento y vivíamos cerca a un volcán y pues caía ceniza todos los días. Entonces eso hizo que yo desde pequeña, desde que nací, tuviera problemas respiratorios. Eso hizo que a los 10 años, por ese tipo de problemas que se me complicaron, yo casi muriera por falta de oxígeno, ¿sí? Algo parecido a lo que ahorita les está pasando a muchos que están en la UCI por lo del COVID. Esa es, digamos, una. La segunda, cuando, digamos, yo tenía 20 años, yo viví de cerca lo que sucede, pues, digamos, en una protesta violenta que para los que no saben y están en otros países distintos a Colombia, aquí, digamos, eso es un tema muy fuerte y un día va prácticamente, digamos, un día entre semana, día de clases de universidad, en esa época estudiaba psicología y se armó el problema ahí al frente de mi casa y literal fue súper fuerte porque digamos fue algo súper violento y ver eso de cerca no es lo mismo que cuando uno lo ve digamos en redes sociales, cuando uno lo ve en televisión, cuando lo oye, los que pues todavía escuchan radio, verlo, vivirlo así tan de cerca, digamos, es algo súper fuerte. La tercera, a mis 25 años, digamos, hubo varios cambios abruptos que tuve en ese momento en mi vida a nivel laboral, a nivel familiar, estaba viviendo una etapa muy difícil porque mi papá, digamos, la habían diagnosticado hace poco tiempo Parkinson, entonces estábamos sobrellevando toda esa situación como familia, a nivel afectivo también, y todo sucedió al tiempo, a nivel de salud también, todo se descuadró, ¿sí? Fue muy abrumador para mí, porque como todo sucedió al tiempo prácticamente, fue como un sacudón, digo yo, muy fuerte, ¿sí? ¿Cuáles, digamos, son estos aspectos en común de estas tres situaciones que a mí me han pasado, que a mí a nivel personal, digamos, me han marcado mucho en mi vida? Revisándolas, digamos, ahí ha habido como una falta de herramientas para saber cómo afrontarlas, ¿sí? Cuando, digamos, he vivido esas situaciones de una forma u otra, eh, yo o las personas a mi alrededor, cuando pues era un poco más pequeña, se enfocaron un poco en mi salud física, pero nadie pensó en mi salud mental, ¿sí? Nadie. Y digamos, con eso quiero decirles que con el COVID, que en este momento, digamos, ya vamos para 2 años, en algunos países van para más tiempo viendo esta situación, esta realidad se hizo mucho más evidente, ¿sí? La pandemia, básicamente, muchos han tendido a enfocarse en la salud física,
pero nos ha evidenciado lo descuidado que tenemos en varios países la salud mental, ¿sí? En cuántos medios de comunicación, todos digitales, así, no está comenzando a tener fuerza desde inicios de este año que hablan de la salud mental que se está afectando por la pandemia, de los niños que necesitan volver al colegio, de los adultos que también se está afectando, matrimonios incluso que se están acabando por todo esto. Y básicamente, ¿por qué les digo esto? Porque si nos damos cuenta, esta crisis inesperada afectó la dinámica de adultos, ¿cierto? De jóvenes, de niños, en todo sentido. Trabajo, colegio, tiempo libre, contacto social, hobbies. Ya nuestra vida no es lo que era antes, ¿sí? Entonces nos muestra nuevamente que no podemos huir de las crisis, ¿sí? Sino aprender a prepararnos. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Y ahí rápidamente, digamos, unas claves que quiero darles para que si nos ven en vivo, si nos ves en diferido, esto te puede servir, ojo, no solo para la pandemia, sino cualquier crisis esperada o inesperada que llegues a vivir en algún momento. Uno, expresión emocional, ¿sí? Digamos, sin importarle a que tengas, si eres papá, si tienes hijos, si, digamos, eres adulto, es clave que expreses todo lo que sientas, ¿sí? Digamos, yo tengo que decirles mucho en ciclo infantil adolescente que las emociones son como una tubería. La idea es dejar que fluyan sanamente porque si no esa tubería comienza a acumularse y explota en cualquier momento y sale como salga, contra quien salga y sin planearlo, ¿no? De la peor forma muchas veces. Entonces, por ejemplo, con los hijos, clave que permitamos espacios que expresen lo que sienten con un dibujo, canciones, actividad física, ¿sí? Que sea un espacio en el que se le pueda brindar contención, calma, consuelo. Muchas veces a mí me dicen, y tal vez digamos tú que estás viendo esto lo piensas, me dicen, ay Gina, pero es que a mí me angustia que dibuje lo que le está pasando a la abuela. Me parece terrible que esté recreando en el juego lo que estamos viendo. Es su forma, digamos, de integrar la experiencia difícil que están viviendo, ¿sí? Digamos que es algo supremamente sano y supremamente poderoso. Segundo, digamos que las crisis activan nuestro cerebro, ¿sí? No les voy a venir con una explicación súper extensa de todo ese tema, pero digamos que es bueno que sepan, especialmente cuando yo percibo que mi supervivencia está en riesgo o en peligro, a menor edad tiendo a ser mucho más corporal, ¿sí? Digamos, por ejemplo, cuando yo viví esa situación que te conté sobre esa protesta violenta que viví de cerca, ¿qué hice yo? Literal, yo me senté en el suelo y me paralicé. Y fueron los 5 minutos más largos de toda mi vida. No pude hacer nada, ¿sí? Me quedé congelada del mismo pánico que estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Y básicamente, ¿por qué? Porque el cerebro ante ese tipo de situaciones en las que mi supervivencia está en peligro tiene 4 respuestas que, digamos, las 3 principales es que lucha, huida, se paraliza, como me pasó a mí, o en casos muy extremos se disocia y se apaga un rato y digamos, pero esos casos ya muy extremos. Pero digamos que es importante. Es bueno que, digamos, cuando viven una crisis a nivel familiar, así sea por algo que está pasando afuera, es bueno, digamos, brindar información, de acuerdo a la edad, sí, pero normalizar esa experiencia. A veces a mí me dicen, Gina, pero es que ¿cómo le voy a decir a mi hijo lo que está pasando afuera terrible? Ellos se dan cuenta, si te ven triste o te ven estresada, y muchas veces puede que tú te desquites con ellos y ellos piensan, ay, pero tal vez yo hice algo mal y por eso está reaccionando mamá así conmigo. Entonces es bueno que tengan eso presente. Es bueno que sepa que así como está viviendo eso él, pues mamá también lo está viviendo, ¿sí? Y va muy relacionado a lo tercero que quiero decirles y es la interpretación. Básicamente, como yo percibo las crisis, ya sea como una oportunidad o como un obstáculo, en eso va a ser en lo que me enfoco, ¿sí? En un modelo que a mí me encanta, que es Conscious Discipline o disciplina consciente, hablan del poder de la percepción, que es como si yo tuviera una linterna y en lo que alumbra la linterna es lo que yo me enfoco. La pregunta es, ¿tú cómo percibes las crisis? No me respondas a mí, piénsalo en estos días. Y como tú las percibes, seguramente será como las perciben tal vez tu pareja, tus hijos, ¿sí? Entonces, qué importante es tener eso presente porque a la hora de la verdad no es
huir a las crisis, sino lo que les decía, ir nutriendo esa caja de herramientas que yo tengo, ¿sí? Entonces, y pues lo que yo les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar.